Viaje a lo desconocido. Buenas noches, estimados amigos, mi nombre es Cristian Díaz y hoy les presento el 8º capítulo de Viaje a lo desconocido, la conspiración del 11 de septiembre. Las conspiraciones, encubrimientos, operaciones con bandera falsa, etcétera, y toda acción velada con el objetivo de tomar el poder o acrecentarlo por parte de los que dominan el mundo y escriben la historia, más que situaciones puntuales, se constituyen en una constante si analizamos la historia de nuestra especie, en un tiempo en donde los medios de comunicación dominan y forman la realidad, y el pensamiento se construye en base a imágenes y conceptos envasados a priori y que nos hacen alienarnos con una verdad, que es la verdad de los grupos de poder. No se trata de ser antisistema, ni transformarse en conspiranoico, viendo segundas intenciones en todos lados, sino que formarse una idea sin sesgos, ni condicionamientos en relación a un suceso que dio inicio al siglo XXI de la forma más violenta e impactante posible, viendo en vivo y como si fuera un reality show el ataque al símbolo del poder económico estadounidense, como lo fueron las Torres Gemelas, y el símbolo del poder político-militar de esta misma nación, como lo es el famoso Pentágono. Bajo un prisma de objetividad bien documentada, quiero dejar con ustedes a la persona que nos va a detallar las distintas evidencias que hacen pensar que no nos contaron toda la verdad sobre estos ataques y que la verdad de los sucesos puede llevarnos a las conclusiones más inquietantes y crudas sobre lo que el hambre insaciable de poder y riqueza puede hacer en la condición humana. Con ustedes, el señor Mario Díaz. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, pasajeros de este viaje hacia lo desconocido. Efectivamente, esta noche nos sumergiremos en las evidencias de que hubo algo más que un puñado de fundamentalistas islámicos que fueron capaces de secuestrar 4 aviones y arrojarlos en picada contra estos símbolos del poder estadounidense. En resumen, plantearemos las siguientes hipótesis de trabajo que contradicen la versión oficial de los hechos. 1. Sobre el Pentágono no se estrelló ningún avión, sino que fue un misil teledirigido el que lo impactó. 2. Las agencias de inteligencia estadounidense, CIA, FBI y NSA, sabían de la existencia de un plan terrorista para derribar las Torres Gemelas y no hicieron nada para evitarlo. 3. Los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas fueron dirigidos a control remoto hacia su objetivo. 4. Los terroristas musulmanes no eran capaces de manejar los 2 aviones que se estrellaron hacia las torres, y puede que algunos nombres que se dieron como responsables de los secuestros y los posteriores ataques ni siquiera iban en los aviones y puede que hasta hoy estén vivos. 5. Es imposible que las Torres Gemelas se hayan derrumbado producto del impacto de los aviones y los incendios que se generaron. De hecho, estaban diseñadas para que ni siquiera el impacto de 3 aviones simultáneamente los pudiese derribar. Postulamos que detonaciones controladas, junto con la aplicación de un elemento químico en los pilares de acero de las 2 torres, que fue capaz de fundir este material, fueron los elementos que hicieron derrumbarse las Torres Gemelas y un edificio ubicado a 100 metros denominado WTC-7, el World Trade Center 7. 6. Los ataques con sobres de anthrax que días posteriores fueron ejecutados hacia parlamentarios y oficinas gubernamentales y lograron matar a 5 personas no fueron gestados por musulmanes fundamentalistas, sino que por un experto estadounidense especializado en guerra bacteriológica y profundamente ligado al poder militar norteamericano. Estas son las 6 hipótesis que vamos a ir debatiendo y que van a ir generando conclusiones que nos van a poner los pelos de punta. Mario, en el ataque a las Torres Gemelas murieron 2.741 personas, en el Pentágono otras 200. Me cuesta creer que si el propio gobierno norteamericano está detrás de esto, sea capaz de asesinar a sus propios compatriotas. Aunque todavía no hemos postulado que sea el propio gobierno quien está detrás de todo esto, cabe señalar que no sería la primera vez que un gobierno estadounidense hace este tipo de operaciones de bandera falsa. ¿Qué son las operaciones de bandera falsa, Cristian? Son operaciones en donde hacen o permiten hacer un ataque para justificar una acción bélica, culpando a otros, ¿ya? Por ejemplo, en el ataque a Pearl Harbor, en donde Japón arrasó con una flota completa de los Estados Unidos en 1941, con cientos de muertos y heridos, siendo el acontecimiento que gatilló la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego se descubrió que el presidente de esa época, Theodore Roosevelt, y sus asesores sabían de este plan japonés y no hicieron absolutamente nada, ni una sola advertencia para contrarrestarlo, pero estaban convencidos de que esta masacre iba a alinear al pueblo norteamericano a participar en la guerra, y así, una vez ganada,
consolidar a los Estados Unidos como la principal potencia de Occidente. Aunque parezca espeluznante decirlo, algunos gobiernos de Estados Unidos sacan cuentas con vidas humanas como si fueran simples cifras, para lograr sus objetivos económicos y de poder. Recordemos que los atentados del 11S fueron la excusa para dos guerras. La primera, la invasión de Afganistán y el control de todas sus reservas de gas. Y segundo, la invasión de Irak y el control de la segunda reserva más grande de petróleo del mundo. En este punto, Cristian, quiero dejar en claro que vamos a hablar del gobierno de George W. Bush y no de todos los otros gobiernos norteamericanos, y menos del pueblo estadounidense, que merece el más profundo de nuestros respetos y se encuentra al margen de estas bajezas. Mario, ¿es cierto que ese día, el 11 de septiembre del 2001, ningún judío que laboraba en las Torres Gemelas asistió al trabajo y por ende no hubo muertos judíos en los atentados? No, esa es una leyenda urbana que surgió después de los atentados y se basa en un hecho que ocurrió el 12 de septiembre. Un día después de los atentados, cuando el diario israelita Jerusalem Post, uno de los principales diarios israelitas, publica un artículo manifestando la preocupación por el destino de alrededor de 4.000 judíos que se encontraban dentro del radio de acción del desastre el día anterior en Nueva York, y que a la larga no les sucedió nada. Bueno, esta información fue tomada por un canal de la televisión libanesa, Al-Manat, televisión vinculada al islamista y antijudío partido palestino Hezbollah, que daba a conocer una información distorsionada, basada en la publicación del Jerusalem Post, de que esos 4.000 judíos eran trabajadores del World Trade Center, que no fueron a trabajar esa mañana porque tenían información a priori de lo que iba a ocurrir. El origen de esta información deriva del antisionismo de los países árabes, producto de los ataques israelitas. Ahora, en lo que respecta a los ataques del 11S, sabemos que de un total de 2.741 víctimas, de ellas 191 eran víctimas de origen o filiación judía. Por ende, Cristian, todo es una leyenda urbana. Ahora, hay dos elementos que son inquietantemente ciertos, y es que 2 judíos fueron avisados por, seguramente, amigos del Mossad, el Mossad es el servicio secreto israelita, de que algo feo iba a ocurrir ese día, y no fueron a trabajar. Adicionalmente, Ariel Sharon, primer ministro israelita de esa época, tenía previsto un viaje a Nueva York, el que suspendió, ya que el Mossad había advertido altos riesgos de un ataque terrorista en Nueva York ese día. Realmente escalofriante, Mario. Mira, yo realmente estoy con los pelos parados de punta, literalmente. Pero vamos a hacer la primera pausa musical. Este es el grupo Celesti, un grupo finlandés, y la canción Lord.
Viaje a lo desconocido. Bueno, ahí pasaba el grupo Celesti con la canción Lord, una excelente banda finlandesa que todos los capítulos de Viaje a lo desconocido nos sorprenden con los mejores exponentes del power metal. Volviendo con el tema del 11S, Mario, antes de entrar en las evidencias de algo turbio del 11S, me gustaría preguntarte por qué últimamente hay una especie de fervor en relación a las conspiraciones, de que todo se maneja en términos oscuros y ocultos a los ojos del común de la gente. Mira, el fenómeno no es nuevo y se fundamenta principalmente en Estados Unidos. Según lo que yo pienso, desde el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, cuya versión oficial se indica a Lee Harvey Oswald, un simple e insignificante personaje que fue capaz, con solo un rifle y una buena ubicación desde un edificio de bodegas en Dallas, Texas, de matar al hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos. Si te das cuenta, Cristian, es una asimetría tremenda. Es un David y Goliat absoluto. A la gente le cuesta creer que es un simple mortal quien sea capaz de matar al presidente de Estados Unidos, con un rifle sencillo y una puntería extraordinaria. Luego, esto sienta las bases para decir, no puede ser, detrás de esto tiene que estar la CIA, o la mafia, o los soviéticos, pero alguien que represente un poder relativamente equivalente al del presidente de Estados Unidos. Por otro lado, cuando leemos un libro sobre conspiración, como el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, o leemos artículos que señalan que el hombre nunca fue a la luna, o que Hitler no murió en su búnker en Berlín y murió viejo en Sudamérica, nuestra mente tiende a creer que somos partícipes de un grupo selecto de personas que comparte o es poseedora de un secreto de la historia, lo cual nos hace más especiales de lo que ya tontamente nos creemos. Bueno, muy buena explicación, pero vamos a la primera hipótesis de este monográfico. ¿Es posible que lo que se estrelló con el Pentágono ese día 11 de septiembre sea un misil y no un avión como asegura la versión oficial? Mira, Cristian, el prestigiado autor francés Thierry Meyssan presenta en su libro La Gran Impostura, del año 2002, una impresionante variedad de pruebas que indican que el Pentágono habría sido alcanzado por un misil en lugar del impacto de un avión. El libro de Meyssan centra su argumento en las extrañas circunstancias que rodean el atentado al Pentágono. El mero hecho de que un avión de pasajeros consiguiera impactar contra este complejo es ya de por sí inexplicable, si tenemos en cuenta que el Pentágono está protegido por 5 baterías misilísticas y 2 escuadrones de caza, el 113 Fighter Wing de la Fuerza Aérea y el 321 Fighter Attack de la Marina estadounidense. Tampoco el atentado en sí está exento de anomalías. A pesar de que el Pentágono tiene una superficie de decenas de miles de metros cuadrados y una altura de tan solo 24 metros, el piloto suicida decidió estrellarse contra la pequeña fachada, dejando un ridículo agujero de solo 4 metros de diámetro, en lugar del magnífico blanco que ofrecía el techo del Pentágono, en donde además los daños hubieran sido considerablemente mayores, suponiendo casi con seguridad la destrucción total de al menos una de las alas del edificio. El piloto no solo escoge un blanco diminuto, sino que con una habilidad que deja pequeña a la de sus camaradas de las Torres Gemelas, le acierta de lleno, sin rozar siquiera el suelo, como atestigua el inmaculado césped que encontraron los bomberos al llegar al lugar de los hechos y que aparece reflejado en las fotografías de aquellos dramáticos momentos. Pero en esas fotografías, mucho más sorprendente que lo que se puede ver es precisamente lo que no aparece en ellas. La primera y más importante tarea después de producirse un atentado de estas características sería examinar los restos del avión y determinar el punto de impacto, la trayectoria, ángulo y velocidad del aparato en el momento del choque. Solo que en este caso hay un problema, Cristian. No existía ningún resto reconocible de aquel Boeing 757, ni fuselaje, ni sección de cola, ni una rueda, ni un instrumento de cabina, ni las alas, ni una maleta, ni un asiento, nada. Ni un solo cuerpo pudo ser encontrado. No existe un solo documento gráfico que muestre el menor trozo reconocible del avión siniestrado. Solo algunos elementos mecánicos que según los expertos no tienen nada que ver con un Boeing 757. Algo realmente extraño,
ya que si hacemos memoria de nuestros recuerdos televisivos, de todo tipo de desastres aéreos, incluido el de las Torres Gemelas, siempre ha quedado en el escenario de los hechos alguna pieza enorme, como los motores o la cola del avión. En este caso no es así, y los expertos estadounidenses se esfuerzan en hacernos creer que por primera vez en la historia de los accidentes aéreos el aparato se desintegró en pequeños trozos a causa del violento impacto. Bueno, ciertamente que es impresentable que un Boeing 757 se meta por un agujero de solo 4 metros y que las alas del avión tampoco dejen daños al lado de ese agujero. ¿Existe alguna hipótesis capaz de explicar satisfactoriamente todas estas anomalías? Existe, pero sus implicaciones son mucho más terribles que el atentado en sí. Un misil de tipo AGM, de carga vacía y punta de uranio, habría podido ser el causante de los daños producidos en el Pentágono, pues sus características coinciden plenamente con lo que dijeron ver los testigos y con las capacidades observadas por los controladores aéreos. Asimismo, un misil de este tipo podría haber emitido un código amigo que desactivara las defensas del Pentágono y le permitiera alcanzar la fachada sin ser interceptado. Entonces, ¿el perímetro del Pentágono está protegido por códigos de seguridad? Por supuesto. Ahora, lo más bizarro que podemos concluir, pero que estamos obligados a hacerlo, es que un puñado de talibanes y musulmanes fundamentalistas que viven en las montañas de Afganistán tiene genios entre sus filas, que son capaces de resolver las ecuaciones de códigos de seguridad encriptados del Pentágono y atacarlos con éxito. Algo a todas luces ridículo. El misil Christian fue estadounidense. Bueno, ¿y qué ha pasado con los cuerpos entonces de los pasajeros del avión? Que según la versión oficial en el impacto del Pentágono, bueno, supuestamente tiene que haber cuerpos de esa catástrofe, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Para partir, cabe señalar que se siguió con la hipótesis de la desintegración total casi a nivel milimétrico del avión y sus ocupantes, y se dio a los familiares de las víctimas urnas funerarias, diciéndoles: aquí están las cenizas y restos de sus parientes. Se les ha dado certificados de defunción y de identificación de los cuerpos por el médico legista del Ejército de Estados Unidos, quien señala que los cuerpos han podido ser identificados gracias a las huellas digitales y al ADN. ¿Cómo se puede decir a la gente tales cosas? A la gente cuyos parientes se encontraban dentro del fuselaje del avión, que según la versión oficial se fundió a 2500 grados Celsius, una temperatura también imposible en estas circunstancias. Decirles que han encontrado las huellas digitales de las víctimas o el ADN en un horno de 2500 grados Celsius. Incoherencias como estas deberían escandalizar a la prensa y generar revuelo. Sin embargo, la prensa hasta el día de hoy no ha dicho nada. Bueno, y seguimos con más música aquí en Viaje a lo Desconocido. Estás en la grata compañía de 92.1 RD, desiertofm.cl en la web. Nos puedes escribir también a viajedesconocido@gmail.com. Vamos a escuchar a otra banda finlandesa, su nombre es Nightwish, y la canción Sacrament of Wilderness.
lo desconocido. Y seguimos con este escalofriante monográfico, información que mucha gente, yo estoy seguro, desconocía. Mario, cualquier cantidad de inconsistencia en estos supuestos ataques, pero vamos a nuestra segunda hipótesis de trabajo. ¿Es cierto que las agencias de inteligencia estadounidenses como la CIA, FBI, NSA, sabían de la existencia de un plan terrorista para derribar las Torres Gemelas y no hicieron nada para evitarlo? Es relativamente cierto que nadie, al menos oficialmente, fue capaz de predecir la tragedia del 11S. Nadie podía saber de antemano cómo y cuándo se producirían los ataques. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Aquel verano en Washington, junio-julio del 2001, había un nutrido grupo de asesores y expertos en seguridad que anunciaban a los cuatro vientos, sin que nadie pareciera escucharlos, la inminencia de un ataque terrorista a gran escala contra intereses norteamericanos. Semanas después, la cruda realidad les golpearía en la cara. El 15 de agosto del 2001, un mes antes de los ataques, agentes de la oficina del FBI en Minnesota proceden a la detención de un sospechoso, Zaccarías Moussaoui, matriculado en una escuela de aviación local que había sido denunciado por sus profesores, a los que les pareció sumamente extraño su empeño de no querer aprender a despegar o aterrizar, sino solo el manejo de un avión comercial en vuelo. En su informe de los hechos, un agente del FBI, que demostró tener bastante más visión que sus superiores, comentó que el detenido es la clase de persona capaz de estrellar un avión contra el World Trade Center. Por ello, y sabiendo que el presunto terrorista estaba considerado como muy peligroso por las fuerzas de seguridad francesas, solicitaron que se procediera a una investigación al más alto nivel, algo que les fue expresamente prohibido por sus superiores en Washington. 2 días más tarde, los servicios secretos estadounidenses presentaban ante George Bush un informe titulado Bin Laden, decidido a atacar en Estados Unidos. En ese informe se señala que el secuestro de aviones comerciales se volvía a contemplar como algo muy probable a corto plazo. La confirmación de que todas estas sospechas respecto al posible conocimiento previo de los atentados no eran simple paranoia llegó el 11 de abril del 2002, 7 meses después de los atentados, cuando el subdirector de la CIA, James Pavitt, dio una conferencia en la Universidad de Duke. En ella, Pavitt declara abiertamente que la CIA tenía conocimiento de los ataques del 11 de septiembre antes de que estos se produjeran. Por otro lado, y contrariamente a las afirmaciones hechas desde las instituciones respecto a que nadie esperaba un desastre de semejantes características, se ha sabido que casualmente, en la mañana de ese mismo 11 de septiembre del 2001, John Fulton, uno de los mayores expertos mundiales en prevención de riesgos y amenazas, y su equipo de la CIA estaban llevando a cabo un ejercicio de simulación, cuyo asunto era un avión comercial que se estrellaba contra un rascacielos. Tal cantidad de irregularidades llevó a la formación de un comité de investigación en el Senado estadounidense, que llegó a la conclusión de que los supervisores del FBI en Washington cometieron errores que directamente impidieron a los agentes de campo conseguir información vital que hubiera podido impedir los ataques del 11 de septiembre. El informe del Senado se enfoca en los errores en el caso de Zaccarías Moussaoui, la única persona acusada directamente de los atentados, y tampoco se ha tenido en cuenta el hecho, denunciado por la cadena CNN, de que el arrendatario de 2 de los secuestradores era un agente del FBI infiltrado para espiar las actividades de radicales islámicos en territorio estadounidense, y delante de cuyas narices se prepararon los atentados sin que fuera capaz de informar a sus superiores de nada sospechosos. Pero quizá la indicación más autorizada de la existencia de graves irregularidades en cuanto a un posible conocimiento previo de los atentados fue la que en su momento diera el propio presidente Bush, el cual se encontraba en una escuela primaria para dirigir unas palabras a los niños de ese colegio, y señala textual, palabra del presidente Bush, Christian: estaba sentado fuera de la clase esperando el momento de entrar, y vi un avión que chocaba contra la torre. Obviamente la televisión estaba encendida, y como yo mismo he sido piloto, me dije, vaya, qué mal piloto, debe tratarse de un horrible accidente.
Pero entonces me llevaron a la clase y no tuve tiempo de pensar en eso. Estaba pues sentado en el aula y Andy Carr, mi secretario personal, al que pude ver sentado allí, entró y me dijo: un segundo aparato se ha estrellado contra la torre. Norteamérica está siendo atacada. Christian, Bush miente cuando dice que vio el primer avión estrellarse contra el World Trade Center, porque el que se vio en vivo y en directo para todo el mundo fue el segundo. Aunque si no miente, la cosa es aún peor. Las televisiones no emitieron imágenes del impacto del primer avión hasta 13 horas después del siniestro, cuando se encontraron algunas personas que por suerte captaron el impacto con sus videocámaras. La única manera de que Bush pudiera haber dicho la verdad es que viera dichas imágenes a través de uno de los monitores de la sala de comunicaciones de emergencia que se montó en el colegio con motivo de su visita. Y si fuese así, seguramente alguien cercano a la Casa Blanca se había ocupado de colocar una cámara frente al World Trade Center, en previsión de lo que iba a ocurrir con el primer avión. Un dato más para tener en cuenta. Mira, después de ser avisado de que el país estaba sufriendo una agresión, Bush continuó leyéndole a los colegiales durante casi otra media hora. Una reacción extraña para el presidente de una nación supuestamente bajo el ataque de un enemigo desconocido. Hay quienes han cuestionado la capacidad de los terroristas para dirigir de una forma tan certera los aviones hacia las Torres Gemelas. Y aquí vamos a la tercera evidencia de conspiración. ¿Es factible que los aviones que chocaron con las torres fueran dirigidos a control remoto hacia su objetivo? Sobre este punto, cabe destacar que un grupo de pilotos civiles y militares estadounidenses, dirigidos por el coronel Don DeGrand, fue invitado a unas jornadas de reflexión sobre el tema, y tras 72 horas de deliberaciones, concluyó que los secuestradores de los 4 aviones de pasajeros envueltos en la tragedia del 11 de septiembre no tenían el mando de sus respectivos aviones, y que su misión se limitó a mantener a las tripulaciones lejos de las cabinas de control. En un detallado comunicado de prensa declararon: el denominado ataque terrorista fue de hecho una operación militar extraordinariamente ejecutada, llevada a cabo contra Estados Unidos, requiriendo habilidades sumamente desarrolladas en los terrenos operativos de comunicaciones y de mando. Todo estaba planificado y cronometrado al segundo, incluida la clase de avión seleccionada para usarse como proyectiles teledirigidos y en la llegada coordinada de esos proyectiles a sus blancos preseleccionados. El informe cuestiona seriamente que los secuestradores, al parecer entrenados en una avioneta Cessna, pudieran localizar un blanco a más de 320 kilómetros. También se duda de su habilidad para dominar las complejidades del instrumental de vuelo en los apenas 45 minutos que tuvieron el mando del avión. El coronel DeGrand añadió que era imposible para un grupo de novatos tomar el mando de 4 aviones y orquestar una operación de tales características, algo que requeriría una precisión militar solo al alcance de contados especialistas de los cuerpos especiales. Un miembro del equipo de pilotos con más de 100 misiones de combate a sus espaldas durante la guerra de Vietnam dijo: esos terroristas o tenían en el asiento izquierdo a un piloto de caza con miles de horas de vuelo o estaban operados por control remoto. Bueno, y seguimos con más música aquí en Viaje a lo Desconocido. Vamos con otro excelente exponente del power metal. Esta banda se llama Rhapsody y la canción Dawn of Victory.
lo desconocido. Y continúas en la grata compañía de Viaje a lo Desconocido. Estamos en el 8º capítulo, este escalofriante monográfico que habla del atentado hacia las Torres Gemelas. Mario, yo entiendo que los Boeing 757 y los Boeing 767, en ese tiempo, en el año 2001, yo recuerdo, era lo más top en tecnología que había en ese tiempo. O sea, era imposible que estos aviones técnicamente pudieran fallar. Mira, los Boeing 757 y 767 están provistos de instrumental que le otorga la capacidad de volar de forma totalmente autónoma. Son los únicos dos Boeing, para ese tiempo, capaces de llevar a cabo un vuelo completamente automático. Pueden ser programados para despegar, volar hasta su destino elegido y aterrizar sin la necesidad de que haya un piloto al mando. Son aviones inteligentes y están dotados de un software que limita el uso de los controles para evitar que un error humano produzca lesiones a los pasajeros. Aunque son físicamente capaces de maniobras de alta aceleración, el software de sus sistemas de vuelo previene la eventualidad de que se pueda realizar una maniobra brusca desde la cabina del piloto. El límite de aceleración y giro en estos aparatos es de 1,5 Gs. Esto es así para que un error de pilotaje no pueda terminar rompiendo el cuello de un pasajero. Cualquier cosa que se haga no puede eliminar esa característica. Según quedó registrado en los radares, el primer avión que se estrelló contra la Torre 1 alcanzó sus límites físicos reales. Personal militar ha calculado que este aparato realizó un giro entre 5 y 7 Gs en su aproximación al objetivo, hazaña que se repitió en el segundo avión que impactó contra la Torre 2. Llama poderosamente la atención de profesionales de la aviación la impecable precisión de ambos impactos, más aún cuando estos aparatos ya de por sí son poco maniobrables. Estaban lanzados a toda velocidad contra sus objetivos. Un error de apenas unas décimas de segundo y los kamikazes habrían errado el blanco. Sin embargo, existe una manera de realizar esta maniobra de una forma limpia, sin requerir de los pilotos suicidas: la utilización de radiobalizas. Se trata de unos aparatos que emiten una señal de radio que es seguida de forma automática por el avión. Radioaficionados de la zona circundante a las Torres Gemelas y supervivientes de la masacre atestiguan haber detectado aquella mañana diversas anomalías en la recepción de radio y televisión que bien podría haberse debido a la presencia de uno o dos de estos dispositivos electrónicos, algo que añade nuevas interrogantes, ya que supone por fuerza la existencia de un comando de cómplices en tierra para los piratas aéreos. Bueno, Mario, existieron muchas dudas sobre las identidades de los terroristas y sus métodos. Incluso entiendo que hay varias inconsistencias. Por favor, cuéntanos un poco. Claro que sí. Primero, ¿cómo se explica que los servicios secretos, que no se enteraron de nada antes del 11S, en apenas 48 horas supieran exactamente quiénes eran los secuestradores? ¿Cómo es posible que las listas de los pasajeros y las tripulaciones, publicadas por el diario The Guardian de Inglaterra el 13 de septiembre del 2001, aunque incompletas, no contengan ni un solo nombre árabe? ¿Cómo puede explicarse que personas preparadas técnica y psicológicamente para ejecutar lo que se les atribuye, según la propia versión oficial, actuasen con sus identidades verdaderas, con las que también fueron a aprender a conducir avionetas? Se empeñasen en dejar huellas por todas partes, conversaciones a gritos y un ejemplar del Corán en un bar, un manual de instrucciones de vuelo y otro ejemplar del Corán en un coche en el estacionamiento de uno de los aeropuertos, pagar con sus tarjetas de créditos, toda esa evidencia durante los días anteriores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo cuadra que el supuesto cerebro de los atentados, que nos dicen que fue Mohamed Atta y que lo preparó todo desde Alemania, fuese juerguista, mal conductor de avioneta? De hecho, en un centro de adiestramiento incluso se negaron a darle el título, y tan terrible terrorista clandestino que se haya podido reconstruir sus 10 días de estancia en España, siguiendo las huellas dejadas al pagar con su tarjeta Visa. Mira, Cristian, sobre este mismo personaje, el padre de Mohamed Atta, desde Egipto, declaró que su hijo lo llamó 2 días después del ataque, y describió la conversación como una conversación normal, pero se molestó cuando se le pidió dar más detalle. Al preguntársele de qué país había llamado, él dijo: el nombre del país no está escrito en el teléfono. Y al preguntársele dónde estaba Mohamed Atta ahora, dijo: pregúntenle al Mossad, al servicio secreto israelita.
Bueno, harta confusión en el tema de los secuestradores, Mario, ¿eh? Vamos ahora a uno de los puntos que despierta mayor polémica. ¿Cuál es la versión oficial sobre la causa de los derrumbes de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7? La versión oficial se basa en los informes oficiales de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la FEMA, y del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST, y de la Comisión del 11S, que señalan que fueron los incendios unidos a los daños de los impactos de los aviones los que provocaron el derribo completo de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7, el cual fue un edificio de 47 pisos que se encontraba a 100 metros de las Torres Gemelas, en donde no chocó ningún avión ni hubo ningún incendio. Bueno, Mario, ¿y esa versión se puede sostener? En absoluto. En detalle, la versión oficial afirma que el combustible de los aviones, junto con el material de las oficinas, alimentó incendios de alta intensidad durante más de una hora y a una temperatura de más de 800 grados Celsius, justo en las zonas donde se localizan los pilares de acero de las torres y en distintas plantas, lo que hizo que el acero se fundiera, destruyendo los pilares y colapsando la estructura de las torres. Esta versión oficial está tan científicamente equivocada, errónea y falsa, que en Estados Unidos se formó una organización denominada Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S. A ver, vamos a empezar a desmontar punto por punto la versión oficial de la causa de los derrumbes. Para empezar, el combustible de los aviones estrellados se consumió en solo 10 minutos después del impacto, y solo quedaron los incendios del mobiliario de oficina, que a lo más pueden haber durado media hora, y una que otra fuga de gas, así que es imposible mantener un fuego por más de una hora a más de 800 grados Celsius como para fundir el acero. De hecho, de los varios pedazos de columnas analizados de entre los escombros, solo 3 presentaron evidencias físico-químicas de haber soportado temperaturas de más de 200 grados Celsius como máximo, lo cual en absoluto permite la fundición del acero. Y seguimos con más música aquí en Viaje a lo Desconocido. Vamos con un grupo sueco llamado Sabaton y la canción Unbreakable. Release
Viaje a lo desconocido. Y continúas en RD 92.1, esto es Viaje a lo desconocido. Estamos abordando el tema del atentado a las Torres Gemelas y todo el misterio que circunda este fatídico suceso. Mario, se han publicado varias fotos de los escombros que quedaron de las Torres Gemelas y se ven pozas de acero fundido incandescente. ¿Cómo puede ser esto entonces? Primero, estamos totalmente de acuerdo en que el acero se fundió. Pero lo que es insostenible es que esto se produjese por los incendios provocados por el ataque junto con el impacto de los aviones. De hecho, la empresa que certificó el acero con el que se construyeron los 47 pilares centrales y las 24 columnas de soporte que tenía cada torre de 110 pisos y que tenían un recubrimiento contra incendio. Esta empresa certificadora se llama la Underwriters Laboratories. Se comunicó con los investigadores oficiales, señalando que en ese tiempo se hicieron pruebas con modelos de los ensamblajes de los suelos de las plantas, pero los resultados de estas pruebas indican que los edificios deberían haber aguantado sin problemas el estrés térmico causado por la combustión. Ahora, se podrá decir que la opinión de esta empresa está sesgada, porque en su oportunidad certificó el acero y se siente desprestigiada por lo ocurrido, pero cabe señalar que son muchas las organizaciones, personas y empresas con muy buenos pergaminos que aseguran la imposibilidad del derrumbe producto del fuego. De hecho, en toda la historia de la construcción hay 0 ejemplos de derrumbes de rascacielos producto de incendio. Bueno, si todo esto fuese cierto, entonces, ¿cómo se derrumbaron las Torres Gemelas, concretamente? La versión alternativa, y que cumple con todos los elementos que configuran el derrumbe de las torres, se basa en que los pilares no se fundieron por la acción del fuego, sino que se habrían detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, lo cual sería una demolición controlada. Para dicha demolición controlada se habría usado termato, que es una mezcla de óxido férrico y aluminio desarrollada por el ejército de Estados Unidos, que corta por fusión las columnas de acero, junto con explosivos, que se ponen en todos o casi todos los pisos. El punto de fusión del acero de bajo carbono o estructural está alrededor de los 1510 grados Celsius, temperatura que solo puede ser alcanzada en hornos industriales o usando químicos, tales como el termato. En los incendios de las torres ya vimos que nunca se llegó a esa temperatura. Por lo tanto, el metal fundido que se halló en la base de las torres podría ser evidencia del uso del termato, que al encenderse produce una reacción cuya temperatura puede alcanzar los 2482 grados Celsius en 2 segundos y que se usaría para cortar por fusión las columnas de acero. Según los defensores de esta hipótesis, las chispas incandescentes que salían de las torres momentos antes del colapso y que se pueden ver en varios videos de YouTube son debidas a esta reacción. Por otro lado, en el documental alemán Zeitgeist se revelan fotografías que muestran columnas cortadas en ángulos de 45 grados en las ruinas de las Torres Gemelas. Este ángulo, Cristian, es característico del uso del termato para cortar las columnas de acero en demoliciones controladas. Bueno, Mario, ahora suponiendo que los derrumbes fueron provocados por cargas explosivas cortantes en distintos puntos de la estructura de los edificios usando termato, ¿por qué no se señaló que el ataque terrorista era una mezcla de los impactos de los aviones y de las cargas explosivas, como le sucedió a una de las Torres Gemelas en 1993? Muy buena tu pregunta, Cristian. El atentado que sufrió la Torre Norte en 1993 es muy interesante para entender las diferencias con lo que sucedió el 2001. En aquella ocasión fallecieron 6 personas y resultaron heridas otras 1000. La explosión, llevada a cabo con una bomba cargada con 600 kilos de dinamita oculta en el subterráneo, provocó un cráter de unos 30 metros de diámetro y unos 60 de profundidad, desatando un incendio, pero nunca se vieron comprometidos los pilares del edificio. Lo que hubo el 11S fue un derrumbe controlado, y las implosiones por demolición controlada requieren experiencia. A modo de ejemplo, Cristian, un objeto sólido en caída libre desde la altura que tenían las Torres Gemelas demora solo 6 segundos en tocar el suelo. Las Torres Gemelas se demoraron solo 6,5 segundos en derrumbarse. Por ende, las plantas superiores, al ir cayendo, no encontraron resistencia a su paso, lo que lleva a los expertos a concluir que la coordinación en las detonaciones fue tan perfecta que estuvieron a punto de lograr el tiempo de caída libre de las estructuras. Lo anterior nos demuestra que los derrumbes, virtualmente simétricos, verticales y completos,
en el World Trade Center 7 y las Torres Gemelas es particularmente difícil de lograr, incluso mediante la utilización de cargas cortantes como el termato. Lograr tales resultados requiere mucha experiencia y preparación. En palabras de Tom Harris, una autoridad en el campo de las demoliciones controladas, señala textual: la principal dificultad en el derribo de un edificio es controlar en qué dirección caerá. Idealmente, una brigada de demolición es capaz de tumbar un edificio hacia un lado sobre una superficie abierta. Este tipo de explosión es la más fácil de ejecutar. Tumbar un edificio es parecido a cortar un árbol. Para derribar el edificio hacia el norte, los encargados hacen detonar explosivos en el lado norte del edificio. Sin embargo, a veces un edificio está rodeado por estructuras que deben ser conservadas. En tal caso, los técnicos llevan a cabo una verdadera implosión, demoliendo el edificio de modo que se desploma verticalmente sobre su propia base. Este logro requiere tal habilidad que solo unas cuantas empresas, sin duda americanas o europeas, de demolición del mundo lo intentan. Una buena opción para estos casos es detonar primero las columnas centrales del edificio antes que las otras columnas, de modo que los costados del edificio caen hacia adentro. La observación cuidadosa del desplome de los tres edificios, las Torres Gemelas y el World Trade Center 7, demuestra primero un hundimiento en la zona central del edificio, sugiriendo el derribo de las columnas de soporte. A continuación, los lados del edificio caen hacia el interior, de tal forma que el edificio se desploma sobre sí mismo. En varios videos en YouTube sobre estas evidencias se muestran las cargas de explosión horizontal en estos tres edificios. Por favor, busquen y vean. Reflexionemos, Cristian. ¿Por qué razón querrían los terroristas intentar el derribo vertical de las Torres Gemelas, cuando tumbarlos lateralmente habría requerido mucho menos trabajo y habría causado mucho más daño en el centro de Nueva York? Esto descarta el hecho que detrás de estos derrumbes estuvieran fundamentalistas musulmanes que odian a Estados Unidos y buscan generar el mayor número de víctimas posible. Bueno, desarrollemos la última hipótesis de trabajo. Sobre la conspiración del 11S, días posteriores al colapso de las torres, hubo ataques bacteriológicos con sobres de anthrax y fueron ejecutados hacia parlamentarios y oficinas gubernamentales principalmente, logrando matar a 5 personas. ¿Cuál es la verdad al respecto sobre lo ocurrido? La ya de por sí complicada situación que generaron estos atentados recibió un nuevo y doloroso ingrediente, cuando el 18 de septiembre del 2001 se recibieron las primeras cartas conteniendo esporas de anthrax, una enfermedad mortífera, muy utilizada en el desarrollo de armamento biológico. En total, y descartando la gran cantidad de fraudes, muchos generados por toda la psicosis colectiva que se vivió, se recuperaron 4 cartas con este mortal elemento. Ninguna de las víctimas contra las que iban dirigidos estos atentados resultó afectada por la enfermedad. Sin embargo, las esporas habían sido manipuladas para aumentar su virulencia, de forma que entre las múltiples personas que manipularon las cartas, empleados de correo, secretarias, conserjes, etc., se dio un total de 13 infectados y 5 muertes. Rápidamente la administración Bush utilizó la situación para avivar la ya intensa psicosis de terror que vivía por aquellos días la población estadounidense, buscando el respaldo incondicional para sus planes bélicos contra Afganistán. Primero se culpó a Bin Laden de esta nueva ofensiva de terrorismo biológico. Cuando quedó suficientemente claro que Bin Laden poco o nada tenía que ver con aquello, el odio se dirigió hacia el archienemigo de la familia Bush, Saddam Hussein. Finalmente se impuso el sentido común, y expertos del FBI aseguraron que aquel modus operandi era típico de los grupos más violentos y peligrosos de la extrema derecha norteamericana, como la milicia de Michigan o la milicia de Montana. Realmente impactante y escalofriante el monográfico del 8º capítulo de Viaje a lo Desconocido, el atentado a las Torres Gemelas. Ya estamos llegando al final del programa, que quepa la posibilidad de que se pueda crear y distorsionar la realidad de esta forma y con tantas víctimas inocentes, y para más encima justificar guerras que siguen llenando los bolsillos de unos inescrupulosos. Ciertamente que da rabia e impacta, pero nuestra única arma es la comunicación y la verdad. No nos sentimos poseedores de ella, pero sí contribuimos a la discusión y el sano debate. Muchas gracias, Mario, y cuéntanos qué viene en el próximo capítulo de Viaje a lo Desconocido. Claro que sí. En el próximo capítulo analizaremos 2 de los monumentos más asombrosos que el mundo antiguo nos ofrece: las pirámides de Egipto y la Esfinge.
¿Quién las construyó? ¿Para qué servían o se usaban? ¿Qué hipótesis existen para entender cómo se movieron miles de bloques de decenas de toneladas que forman parte de las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos? ¿Qué evidencia sólida existe de que son tumbas? ¿Por qué no hay ninguna inscripción al interior de ellas? ¿Son vestigios de una civilización más antigua que la egipcia? Hay un proverbio árabe que dice: el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Por otro lado, la esfinge presenta tantos o más enigmas que las propias pirámides. Cristian, ¿sabías tú que análisis geológicos sobre la erosión de las bases de la esfinge han confirmado que la erosión que presenta es debido al agua y no por el viento, que es común en el desierto? Luego, la pregunta es: ¿cuándo llovía tan frecuentemente en Egipto, que está en medio del desierto del Sahara, que generó este tipo de erosión? La conclusión es escalofriante. Al parecer la esfinge es antidiluviana, o sea, debe tener una antigüedad de más de 10.500 años. Estas cifras son asombrosas y nos remontan al tiempo en el que el Sahara era una selva. Hay muchos detalles de que estamos ante monumentos inexplicablemente levantados en tiempos en que, según nuestra historia oficial de la humanidad, nadie podría haberlos construido. De hecho, no existían ni las máquinas, ni las matemáticas, ni la ingeniería para poderlos levantar. Y en el caso de las pirámides, ni siquiera hoy podríamos levantarlas. Bueno, lo esperamos en el próximo capítulo de Viaje a lo Desconocido. Bueno, y así llegamos al final de este octavo interesante capítulo de Viaje a lo Desconocido, la conspiración del 11S. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Sería todo por hoy. Adiós. Viaje a lo desconocido.